Bien, bienvenidas, bienvenidos todos a la sesión de hoy. Es 11 de julio del 2023. Eso significa que pues ya nos acercamos a la mitad del mes y seguimos pues, avanzando con nuestros temas. Ayer nos tocó ver algún contenido de matemáticas. Espero que ya hayan cumplido con su tarea, que está publicada ya en Classroom. Son pocos ejercicios sobre lo que estuvimos repasando ayer, de los paréntesis, los signos y todo lo que comentamos. Pero hoy vamos a revisar un contenido nuevo de español. Se quedó una tarea pendiente. Recuérdenme, no de qué se trató la tarea, sino qué fue lo último que vimos en la sesión anterior de español. No la de ayer, sino sería más bien la de el jueves. El jueves, ¿qué fue lo que revisamos? Jueves pasado. A ver, ¿de qué se acuerdan? ¿Qué se les quedó? ¿Qué hicimos? ¿Alguna actividad? Algo que hayamos platicado ese día. ¿Alguien nos puede recordar? Brevemente. Bueno, tampoco participen todos al mismo tiempo. Recuerden que hay que levantar la mano. A ver, dice Moni, ¿qué es un mito y una leyenda? ¿Qué es un mito y una leyenda? Correcto, bien. Dice también Moni, subgéneros literarios. Correcto, ese fue el nombre del tema. Subgéneros literarios. Estábamos hablando de que hay varios textos que entran en la categoría de narraciones. Son narraciones. Dice Vero, perdón. Perdón por llegar tarde. Bueno, pero lo importante es que ya estás aquí. Son las 8:15, así que yo creo que es buen momento para iniciar. Si estábamos hablando de las narraciones, porque primero empezamos con los géneros principales, que son tres: lírico, épico y dramático. Entonces estuvimos viendo ejemplos de cada uno. Luego dije, vamos a fijarnos nada más en el género épico o narrativo. Y entonces estábamos hablando de que no hay géneros puros. ¿Por qué no hay géneros puros? ¿Qué nos puede explicar? Alguien que no sea Moni. A ver, ¿quién más? ¿Qué recuerdan de lo que dije sobre los géneros puros o no puros? Adelante, Has. Porque una narración o algún texto entran en dos o más subtemas, subtítulos, no sé. Entran en dos o más. Ajá, pero ¿qué? Por ahí vas. A ver, afina un poco tu explicación. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, Nancy quiere participar, profe. me parece que Nancy está entrando apenas. Nancy se acaba de integrar. Pero sí, Chris levantó la mano. Adelante, Chris. Sí, no, que podrían ser, no puros, porque se mezclan, por decir, en alguno puede haber dramático y puede ser, no, puede ser de enseñanza a lo mejor y épico, ¿no? Ah, puede ser un poema que te esté enseñando algo. Entonces, puede tener un poco de los dos, ¿no? ¿Es a lo que Uh-huh. te refieres? Sí. Sí, así es. Un mismo texto puede tener un poco de los dos. Y tal vez eso les cree confusión, ¿no? Porque van a decir, entonces, ¿cómo le hago para clasificar? Si me preguntan a qué género pertenece este texto, que me pongan en el examen, entonces, ¿cómo lo puedo clasificar? Bueno, la respuesta es que debemos elegir el que más predomina. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de esas canciones que te cuentan una historia? Entonces puedes decir, pertenece al género lírico, pero tiene un poco de género épico, porque digamos que es una historia cantada. Y les puse algunos ejemplos. O puede suceder también que sea un poema que te enseñe algo, como decíamos, o también puede ser, eh, pues, la fábula que está incluida en ambos géneros. Una fábula es una historia. En ese sentido, pertenece al género épico,
pero dijimos que la fábula también tiene una enseñanza. Así que, ¿dónde la voy a meter? Pues depende de lo que predomine. Predomina. Yo diría que una fábula es género épico, épico. O también depende es que hay una clasificación eh, muy ortodoxa, o sea, que es la que se considera la más antigua, la correcta, que es nada más tres géneros, épico, lírico y dramático. Y ahí pues hay menos posibilidad de error. Pero a alguien se le ocurrió incluir el género didáctico. Y entonces ahí es donde empiezan más mezclas. Mientras más categorías tengamos, pues es más complicado clasificar. Muy bien. Entonces, ya quedamos. Esos son los géneros literarios. Y pues espero que ya con eso y los ejemplos que vimos les quede más claro. Ahora sí, cuéntenme de qué se trató la actividad. ¿Qué es lo que habíamos dicho que tenían que investigar? A ver, Estela ya llegó, bueno, se va integrando, pero Estela, ¿tú te acuerdas qué es lo que les pedí que, perdón, que investigaran? Estela, ¿estás ahí? Bueno, al parecer no. Pero vamos a ver si alguien más Sí, nos profe, puede estoy ayudar. aquí. Ah, Estela ya nos respondió. Creo que tienes problemas con tu conexión o algo así, Estela. Creo que sí. Pero vamos a darle la palabra a Itzel. Nos puso por acá. Ah, No hay. ¿cómo? Adelante, Estela. No, creo que Estela no. Pero vamos a leer lo que nos puso Itzel aquí en el chat. Dice Itzel, la actividad pues se trató de diferencia entre un cuento y una novela. Diferencia entre un cuento y una novela. Esto tiene que ver con lo que estábamos platicando la última vez. ¿Se acuerdan que leímos un fragmento de un cuento de García Márquez? Ah, no ha llegado Bere, ¿verdad? Tampoco está Bere. Bueno, leímos un pequeño cuento, bueno, un fragmento, porque no lo terminamos, un texto de Gabriel García Márquez. ¿Quién me recuerda cómo se llamaba el texto? Eso que leímos, ¿cómo se llamaba? Mm, y quedamos que ustedes lo iban a concluir. ¿Cuál fue el texto? ¿Quién me puede decir? Híjole, parece que no estuvieron tan atentos. Bueno, eso me hacen pensar. ¿De qué se trató o cómo se llamó el texto que leímos? A ver, Estela, tienes levantada la mano. ¿Quieres comentar algo? Pues no, Estela no. Pero, Nancy, ¿tú te acuerdas cómo se llamó el texto que leímos la vez pasada? ¿O de qué se trataba? La verdad no me acuerdo, profesor. Híjole. Pero creo que habíamos leído la de la gallina. Ay, la gallina, no recuerdo, pero era algo de la gallina. Algo de una gallina. Bueno, no lo leímos aquí, sino que se los propuse como, pues, un texto como ejemplo de cuento. A ese de la gallina, lo tomé como ejemplo y saqué de ahí algunas tareas que les puse. Pero no, uno que leímos la clase anterior y que solo leímos como la mitad, y les dije que si ustedes querían, pues estaba ahí en la colección de textos que les puse en Classroom, en la sección de biblioteca. A ver, Verona, levantaste la mano adelante. ¿De qué platicamos aquella ocasión?
¿No era el del pueblo de Madera? Pueblo de Madera. Sí, leímos un fragmento, ese fue para ejemplificar el de... la diferencia entre una prosa y un verso. Pero no leímos otro, que quedamos que se quedaba pendiente. Dice Itzel, Mito del Quinto Sol. Bueno, ese también lo leímos y también quedó pendiente y fue una tarea. Quiero platicarles que ayer les puse una tarea de español y les puse más tiempo para entregarla. Esta tarea es hacer un cuadro comparativo entre mito y leyenda y van a utilizar lo mismo, los mismos textos que platicamos. Comparar un mito con una leyenda, porque ese fue el tema de la clase anterior. Eh, Como en el examen les ponen un fragmento y luego les dicen, esto que acabas de leer, ¿qué es? No siempre es fácil distinguir entre un mito y una leyenda. Ya estuvimos platicando mucho de eso, la clase anterior, y pues ustedes con eso que aprendieron deben elaborar un cuadro comparativo, es decir, poner en qué se parece un mito y una leyenda, o en qué son diferentes. Dice Itzel, al parecer fue el de la planchada o la mulata de Córdoba, Itzel dice. Ajá, eso estuvimos leyendo. Sí, así es. En la tarea les pedí que compararan esos dos. El mito del quinto sol, ¿por qué se dice que es un mito? Y lo platicamos, ¿no? Porque en los mitos siempre aparecen que, bueno, ustedes ya lo responderán ahí en su tarea. Y la leyenda, quedamos que es algo muy, muy especial porque pertenece a una comunidad, porque, bueno, en cuanto a la historia, ¿qué contiene la historia para que se pueda considerar una leyenda? Entonces, muy bien. Eso es lo que tienen que hacer de tarea, ¿eh? Les encargo. Se los puse apenas ayer, así que todavía tienen chance. Y voy a leer lo que pusieron en el chat. Tienen que participar, recuerden. Esta clase no es un monólogo. Se trata de que ustedes cooperen. Dice Itzel, al parecer fue, no, de la planchada o la mulata de Córdoba, sí, fue lo que puse como ejemplo, ¿no? De mito y de leyenda. Y Mónica dice, algo muy grave va a suceder en este pueblo. Muy bien, Moni, a esa lectura me refería. ¿Cuál fue la lectura que quedó inconclusa la clase pasada? Fue la de algo muy grave va a suceder en este pueblo. Y pues me gustaría saber si alguno de ustedes la leyó. Aquí leímos solo el principio, pero yo les dije que estaba muy interesante y que me gustaría que la buscaran y la leyeran. ¿Alguien tuvo oportunidad de hacerlo? Algo muy grave va a suceder en este pueblo. Esa la puse como ejemplo de narración. Es una narración y muy buena, ¿eh? Porque en poco tiempo, pues es una lectura muy pequeñita, pero en poco tiempo desarrolla una historia bien compleja. A ver, Ángel, adelante. ¿Sí, Ángel? Sí, perdón. Pues sí, yo sí la leí ahí, no se me pega mucho, pero sí la leí. Había una muchacha que era muy bonita, algo así. Y ay, no recuerdo qué pasó, pero el caso es de que envenenó el agua y dijo que todo el que tomara de esa agua pues iba a morir, ¿no? Algo así. Seguro, seguro. O no sé si no, me estoy confundiendo con otra. Creo que sí. Creo que sí. Es que no recuerdo esa historia del agua. Mm, no, la que leímos fue la de algo muy grave va a suceder en este pueblo. Pero ¿qué era lo grave? ¿Qué era lo grave? Es que la historia está buenísima y es un cuento, pues les digo, de Gabriel García Márquez y con pocos elementos desarrolla toda una, pues sí, algo que te quedas pensando en que sí puede pasar, pero todo se basa en que, a ver, ¿alguien la leyó, ese pequeño texto? ¿No? ¿Nadie? Híjole, pues tienen que leer porque casi todo bueno, la mayoría de las preguntas de español se basan en lecturas. Te ponen una lectura y luego te hacen preguntas de eso. Ya sea que tú tengas que clasificar en qué género,
a qué género pertenece ese texto o te hacen preguntas simplemente de la lectura, como lectura de comprensión. Pero si no leen, ¿qué creen que va a pasar al momento del examen? Pues se van a tardar, van a tener que leerlo 3, 4 veces, consumiendo tiempo valioso del examen. Entonces, no están leyendo. Bueno, al menos no lo que yo les recomiendo. No, esa lectura, ese cuento, se trata de una mujer que amanece con un presentimiento, que de repente dice, tengo la sensación de que algo muy grave va a pasar. Y el hecho de que haga ese comentario influye en las demás personas, primero en su familia. Se lo cuenta a sus hijos y el hijo se queda pensando en eso, en que algo muy grave va a pasar. Y ese hijo se lo cuenta a un amigo y ese amigo se lo cuenta a su familia. Y la familia, una tía, se lo cuenta al carnicero y el carnicero se lo cuenta a sus clientas y las clientas lo van regando por el pueblo hasta que toda la gente se queda con la sensación de que algo va a suceder. Y luego empiezan a ver cosas en todas partes. Como saben que algo muy grave va a suceder, a todo le atribuyen que es parte del infortunio, ¿no? De lo malo que va a pasar. Y la gente, bueno, yo no se los quería contar, pero ya que no lo leyeron, se los voy a contar. Y la gente acaba yéndose del pueblo y destruyen todo, porque dicen, es que algo muy malo va a pasar. Y a todo lo que sucede, por ejemplo, dice el cuento que un pajarito se para en medio del pueblo o algo así, en medio de la plaza, y dicen, ya ven, esa es una mala señal, tenemos que irnos porque algo muy grave va a suceder. Y la gente acaba destruyendo el pueblo y se va de ahí. Y todo surgió por un rumor, por la mujer que dijo que amaneció con ese presentimiento. Entonces, pues, ¿qué nos hace pensar ese cuento? Que, pues que un chisme puede ser muy poderoso, ¿no? A veces las cosas que decimos tienen influencia en los demás de una manera inesperada y la gente acaba dejando el pueblo porque se la cree. Entonces, muy interesante esa historia, ¿eh? ¿Qué más? Pues es un cuento. Es un cuento porque es muy breve y porque tiene pocos personajes. Pero ahora, quiero que ustedes me platiquen qué fue lo que encontraron sobre lo que les dejé investigar. Recuerden que vamos a hablar hoy de las diferencias entre un cuento y una novela. Entonces, me gustaría, por ejemplo, escuchar a Verona. Verona, ¿tú cuáles consideras que son las diferencias entre un cuento y una novela? Pues un cuento es algo como que más, pequeño, ¿no? Es algo más, más simple. No tiene tantos personajes, no es una historia tan grande. Y la novela sí, la novela habla de más personajes, es más, más amplio, eh, tiene como que más, este, es más complicada la novela que el cuento. Eso es lo que yo entiendo. Ah, bien, Verona, bien. Una, una novela es más compleja, ajá, como que tiene más elementos, a lo mejor hasta es más, eh, pues es más extensa también. Ok, muy bien, bien, Verona. Em, pues es una buena aportación. Vamos a escuchar, por ejemplo, a Itzel. Itzel, aparte de lo que dice Verona, tú de lo que encontraste, ¿cuáles crees que sean las diferencias principales? ¿Cómo saber cuándo es un cuento o cuándo es una novela? Yo encontré casi lo mismo. Un cuento es una historia breve que generalmente se centra en un tema y una novela es una historia más extensa con varios temas y situaciones. Oh, muy bien. O sea, la novela dice es una historia extensa con varias situaciones, o sea, mucho más, con muchos más elementos. A lo mejor, recuerden que una novela está dividida en capítulos, eso puede ser una gran diferencia. Y un cuento no está dividido en capítulos porque es pequeño. Es pequeño. Por ejemplo, ese que yo les recomendé, algo muy grave va a suceder en este pueblo.
Eh, pues ese es muy breve, no tendría caso ponerle capítulos porque pues, es chiquito. A ver, vamos a escuchar a Chris. Adelante, Chris. Bueno, yo encontré también que el cuento debe de incluir un narrador y la novela es un texto narrativo. Mm, Mm, o sea que el cuento no sería texto narrativo. sí, pero él debe de incluir un narrador. O sea, que Oh, el cuento como que alguien lo debe de contar, se podría decir, ¿no? O sea, que debe de incluir alguien que lo cuente, el texto, y el otro es un texto narrativo, no sé cómo explicarlo. ya. Te refieres a las características del narrador, de quién cuenta la historia. Ajá, eso es muy interesante porque ya nos estamos metiendo en los detalles, porque puede haber toda clase de textos. O sea, bueno, hablando de nada más del género narrativo, puede ser que la misma persona que lo vivió cuente la historia. Entonces decimos que el narrador está en primera persona. Profesor. Es como si te contaran lo que pasó, pero de primera mano, ¿no? Quien lo vivió. Entonces va a tener verbos en primera persona. Por ejemplo, entonces caminé y crucé la calle. Vi que una anciana estaba tirando algo en el bote de basura. O sea, ese tipo de narración, pues es la primera persona. Muy bien. Profe, A ver, ahora sí. Adelante, Moni Gina. y Ángel quieren participar. Moni, vamos entonces primero con Moni. Adelante, ¿tú qué encontraste, Moni, o qué podrías agregar? Bueno, que el cuento tiene una sola trama, la trama es más sencilla y la novela puede tener la trama principal, pero también tramas secundarios. Y que el cuento, pues siempre tiene lo que es el planteamiento, el nudo y el desenlace, y la novela no. La novela puede iniciar por el final, puede iniciar por el futuro, luego pasarse al presente y así. Y pues que tienen diferentes objetivos, que el cuento es comunicar como una idea o transmitirnos un mensaje, y la novela es una historia profunda, muy descriptiva, que nos va a llevar, digamos, como a otro viaje, es muy imaginativa. Oh, muchas gracias, Moni. O sea que la novela es más variada. Tiene, como dice Moni, puede irse al pasado de repente, o se puede iniciar por el final de la historia. Es más compleja, tiene más escenarios, tiene más personajes. Muy bien, muy bien. Y un cuento es, en ese sentido, mucho más sencillo. Fíjense cómo empezó ese cuento del que les hablé. Ese cuento es así como rapidísimo. No te da muchos detalles, pero sí te mete en la historia. Entonces, ahí están más elementos. Exacto. ¿Alguien más que nos quiera aportar lo que encontró? Ahora vamos a preguntarle a Vero. Vero Carmona, ¿tú qué encontraste o qué más nos podrías decir sobre estas diferencias? Vero, ¿estás ahí? Vero, bueno, al parecer no está Vero, pero pues acaba de llegar Tania. Hola Tania, y también Ceci. Bueno, estamos hablando de la actividad que quedó de tarea. Quedamos que no necesariamente tenían que subirlo a Classroom y hacer una super investigación, sino solo enterarse. O sea, leer, buscar cuáles son las diferencias entre un cuento y una novela, ya que estamos hablando de los géneros. Eso porque, pues en el examen quedamos que les van a preguntar cuáles son las clasificaciones de los textos. Un texto puede ser narrativo, pero hay muchos tipos de textos narrativos. Puede ser una novela, un cuento, una leyenda, un mito. Entonces, ¿cómo saber cuándo es uno o cuándo es otro? Ese es nuestro tema. Así que estábamos hablando de eso, de las diferencias. Una novela, ya por lo que nos han dicho las compañeras, una novela es más extensa, más compleja, tiene más personajes, eh, se divide en capítulos, ¿qué otra cosa? Y un cuento, pues es breve, breve, pocos personajes,
y hablamos un poco del narrador, pero el narrador puede ser diverso. Puede ser un cuento contado en primera persona, o sea, como si la persona que lo vivió nos platicara qué fue lo que sucedió, o puede ser contado en tercera persona, como si tú fueras testigo de algo y fueras contando lo que viste. No te sucedió, pero das detalles de lo que pasó. Entonces, esos son, puede ser variado. A ver, alguien más que quiera agregar algo. No sé si Dani o Mari. A ver, vamos a leer lo que nos pone Moni aquí en el chat. Recuerden que es una conversación sobre lo que investigaron. Dice Moni, el cuento lleva una estructura, planteamiento, nudo y desenlace. La novela no. O sea que la novela no tiene estructura. Es que como el cuento es breve, inmediatamente se puede reconocer, ¿no? Dónde empieza y acaba una parte. Por ejemplo, el planteamiento es cuando te presenta a los personajes y te dice dónde está pasando esa historia. Ajá, correcto. Muy bien, Moni, muy bien. Exacto. Planteamiento, nudo y desenlace. O sea, quiénes van a participar, dónde están, cuándo ocurrió esto, y luego, para que la historia pues sea atractiva, debe existir algún conflicto, un problema, una pelea entre los personajes, algún suceso sobrenatural, algo que detone la preocupación. Entonces, ese sería el nudo, es decir, ¿cuál es el asunto? Si nos centramos, por ejemplo, en el cuento que yo les recomendé la primera vez, que es el de El almohadón de plumas, podríamos decir que el planteamiento es cuando habla de cómo es el matrimonio. Decía, su luna de miel fue un largo escalofrío. Así empieza el cuento. Entonces te introduce a cómo es la relación, que hay dos, no me acuerdo cómo se llama la mujer, tal vez alguien se acuerde, pero el hombre se llama Jordán. Y pues es un matrimonio, que él es muy, muy seco, muy frío. Se llama Berta la mujer. Dice, o sea que el cuento es más corto que una novela. Sí, siempre, 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 siempre. Esa es la principal diferencia. El cuento es más corto. Y puede haber cuentos muy largos, pero no se comparan con la extensión de la novela. Entonces, en el almohadón de plumas, el planteamiento es sobre cómo es el matrimonio y dónde viven. Viven en una casa muy grande, la mujer se queda sola porque el hombre sale a trabajar y la mujer es como muy melancólica e inocente. Bueno, eso dice el cuento. Luego viene ¿cuál sería ahí el nudo? A ver, quien leyó el cuento, bueno, yo les recomiendo que todos lo lean. ¿Cuál sería el nudo en esa historia? Quedamos que el nudo es el conflicto. En esa historia, ¿dónde está? Adelante, Rafa. Pues de que la mujer enferma y no encuentran el motivo ni la razón. Entonces todo el tiempo enferma, enferma y sufre y lloran y sufren todos. Exacto, muy bien. Podríamos decir, ¿cuál es el meollo de la historia? ¿Por qué, por qué hay un conflicto? ¿Qué es lo que preocupa? ¿O cuál es la pelea? ¿Qué es lo que le da origen a esta historia? ¿Qué la hace interesante? Y entonces dice Rafa, pues es cuando se enferma. Cuando se enferma y no encuentran la causa, que llaman a un médico y luego no se repone y la mujer anda ahí todo el tiempo en cama, de repente sale, pero pues cada vez está peor. Entonces, eso es lo que consideramos que es el nudo de la historia. Correcto. Y el desenlace, pues es cuando nos enteramos de una manera trágica, ya llegando al final, pues que la mujer muere y conocemos la causa. La causa. Se llama Alicia. Exactamente, se llama Alicia. Alicia. Berta es la del otro cuento. Berta es la de El cuento de la gallina. Exactamente. Entonces, Alicia y Jordán, ¿no? Son los personajes. Y quedamos que el desenlace es, pues, ¿y cómo acabó el asunto? ¿De qué estaba enferma? Pues resulta que no estaba enferma, que era un parásito que estaba en la almohada de la chica. Y poco a poco le iba succionando pues, la sangre. Creían que era anemia, pero pues es que un parásito se estaba alimentando de ella. Esa historia, la primera vez que la leí,
me causó impacto. Fui a revisar mi almohada. ¿No será que hay un bicho por ahí? Pero sí puede pasar, ya ven que al final eh, habla justo el cuento, ¿no? De que sí puede haber parásitos en las almohadas de plumas, porque pues, si las plumas vienen de las aves, y en las aves seguramente ustedes han visto, ¿no? Las aves de corral tienen parásitos. Incluso hay hasta la gente que cuida animales les pone un polvo para que no desarrollen esos parásitos. Tienen un nombre, no me acuerdo cómo es. A ver, querían participar por acá, ¿no? Vi varias manitas levantadas. Rafa quiere participar. Perfecto, adelante, Rafael. Puede ser lo mismo que iba a decir que comentó, que pues sí está pegado a la realidad, que no es ficción, o sea, sí puedes enfermar de algo así. Así es, yo creo que eso es lo que hace la historia interesante, que está como basada en hechos reales, no pudo haber sido, es que sí es posible. Creo que eso asusta más que cuando es una historia totalmente fantasiosa. Dices, pues eso qué, no puede pasar, es fantasía. Pero cuando meten elementos de la realidad, o sea, si hay gente que muere de eso, es lo peligroso y es lo que hace atractiva la historia. Correcto. Alguien más había levantado la mano, ¿verdad? No. ¿O no? ¿Nadie? Va. Bueno, pues ese lo pongo yo como ejemplo para identificar las partes de un cuento. ¿Mm? Las partes de un cuento, no se les olvide lo que ya nos platicaban acá. Eh, es el planteamiento, el nudo y el desenlace. Planteamiento, nudo y desenlace. Nos habían puesto también por acá que el cuento es menos descriptivo y la novela es muy descriptiva en cuanto a lugar, espacio y personajes. O sea que la novela te da más detalles. Así es. La novela te da muchos detalles. Te da incluso, es como la descripción psicológica del personaje. ¿Qué siente el personaje? ¿Cómo es su personalidad? Adelante, Rafa. Pues yo cuando escucho novela, recuerdo esas novelas que ponía, por ejemplo, mi abuelita o mamá, que duraban años, o sea, una cosa de verdad, un año de una novela que la ponían de lunes a viernes, o sea, se hacía muy larga. Ajá, o sea que una novela es mucho más compleja. Incluso los personajes pueden morir en la historia, ¿no? Mueren unos, nacen otros, y luego cambian de país. O sea, una novela es algo muy complejo y es una historia larga, larga. Nos dice por acá, Vero, antes las novelas duraban 1 a 2 años. Exactamente. Bueno, están hablando de las telenovelas. Así es. Así es, porque es una historia larga, pero actualmente ya solo duran un mes. Ajá, las telenovelas pues ya cambiaron de formato. También yo me imagino que eso lo hicieron porque pues ahora hay tantas opciones de entretenimiento que pues ya la gente se aburre muy rápido. Ya no sería posible que una novela o una historia durara tanto tiempo. Correcto. Muy bien, pues se dan cuenta que esto de los textos, bueno, estamos hablando nada más de textos narrativos, cuento y novela, eh, pues es fácil de encontrar. Y aquí de lo que se trata, las habilidades que deben adquirir para el momento de su examen, es distinguir justamente cuáles son sus elementos. ¿Cuáles son sus elementos? ¿Qué otra cosa es importante? A ver, ¿alguien más encontró otra cosa? Algo de lo que no se haya hablado. Ya quedamos que la principal diferencia es la extensión. Un cuento es corto, una novela es larga. A ver, Dani, adelante. Bueno, mi investigación es igual parecida a la de los compañeros, pero pues yo podría decir que ambas están escritas en prosa. Ah, muy bien, muy bien. Eso no lo habíamos comentado. Están escritas en prosa y tiene que ver con lo que platicamos la clase anterior, ¿no? Dijimos, eh, hay diferencia entre prosa y, y verso. Si estamos hablando de versos y rimas, pues pertenece entonces al género lírico. Son poemas, canciones, exactamente. Entonces, una característica de la novela y del cuento es que están escritos en prosa. Ok, ¿algo más, Dani?
No, sería todo. La prosa. Tania, Adelante. Tania levantó la mano. Vamos a escuchar a Tania. Adelante. Esto también iba a decir pero bueno, a mí me entró la duda de que era, bueno, más bien, no me entró la duda, quería definir más lo que era la prosa cuando investigué sobre la novela y el cuento, que en esas dos conseguía. Y, por ejemplo, bueno, me daban ejemplos donde tienen las figuras retóricas, las crónicas, las argumentaciones, el punto y la noticia. Y, por ejemplo, yo me quedé en el punto, porque el cuento, por ejemplo, es el signo gramatical, donde destaca la finalización y el enunciado. Entonces son como los guiones que habíamos visto, donde hacen los diálogos. Eh, me, en el cuento, cuando vemos un cuento, casi siempre si un personaje dice un diálogo, está en prisión, ¿no? Y se marca el personaje qué es lo que dice. Y me imagino, bueno, no sé, que cuando se hace una novela, perdón, les dan pues sí que da como, pues sí, sus guiones que les dicen, entonces a eso se refiere. Sí, tanto en el cuento como en la novela puede haber diálogos. Bueno, te escuchamos muy poco, Tania, creo que hay mucho ruido ahí donde estás, pero creo que nos diste también un resumen y más diferencias con los otros géneros. Alcancé a escuchar algo que nos ponía bueno, nos decías algo sobre el género dramático, ¿no? Que tiene que ver con diálogos, algo así. Ajá. En la prosa, bueno, hay como varios, ¿no? Donde te dicen que hay crónicas, argumentación, noticias, y bueno, yo me quedé en la cuestión del punto, que da, por ejemplo, el ritmo gramatical, que destaca finalización y enunciado, es cuando dan como los diálogos de los personajes. Ya, eso de cuando predominan los diálogos, bueno, sí puede existir un cuento, una novela donde haya diálogos, aunque quedamos que para distinguir cuando se trata de género dramático, siempre indican cuándo va a hablar un personaje u otro, ¿no? Como en el caso de las novelas, perdón, en el caso de las obras de teatro. Ajá, los dos lo tienen, de hecho, pues sí, los cuentos son como más de un personaje, más cosas, y las novelas yo me imagino que se extienden más, y son más personajes, y otras se cuentan otras historias sobre la misma novela, pues, ¿no? Ajá, ajá. Bueno, esto que dice Tania se relaciona con lo de, en una novela puede existir como que una historia dentro de una historia, en una novela, porque es que una novela es demasiado extensa como para leerla aquí, pero sí puedo recomendarles alguna, o ya bueno, ya hemos platicado de esta historia tan popular de 100 años de soledad, ¿se acuerdan? 100 años de soledad. Es una novela, porque es muy, muy larga, se divide en capítulos, y es la historia es la genealogía de una familia, la familia Buendía, en un lugar que es ficticio, que creó Gabriel García Márquez, que se llama Macondo. Macondo es un pueblo y narra todo lo que pasa ahí, la gente que vive, cómo es, que hay unos gitanos y de repente llega el circo y te cuenta todo lo que sucede, pero a lo largo de muchos años. Entonces, pues claro que es una novela larga. Bueno, pues ahí están y tiene muchos personajes, muchísimos personajes. Ahí está la principal diferencia, que en la extensión y en la complejidad. Así es. Y pues quedamos que una novela incluye muchas características de lo que sucede. Te lo explica todo con mucho detalle.
Por ejemplo, esta serie de Harry Potter, ya saben que de Harry Potter hay muchos libros. Eh, ¿Dónde creen que entraría? ¿Son cuentos o son novelas? Las de Harry Potter. Pues novelas, están larguísimos. Novelas, dice por acá Tania también que entra en la categoría de novela. Novela, ajá, aunque la historia, pues sí, ¿no? La historia tiene muchísimos personajes, muchos personajes. La verdad, yo no le entro tanto a Harry Potter, no me gusta mucho, pero los libros son muy populares y sé que está complejo. Rafa pone el dedito abajo, ¿no? No, pues es que no me llama la atención Harry Potter. No sé si a ustedes sí, pero a mí me gustan más los libros y las películas del Señor de los Anillos. A ver, adelante, Rafa. Pues se las recomiendo las de Harry Potter. Hay varios muertos y hay mucha tragedia. O sea, ¿creen que a mí me gustan los muertos? Las historias donde salen muertos. Pues sí, sí, sí me gustan, pero les prometo que voy a leer alguno. Alguna vez leeré uno de Harry Potter. Entonces, ya tenemos muchos ejemplos, ¿no? De cómo distinguir uno de otro. A veces sí es difícil, ¿no? Porque es una novela corta. Si es una novela corta, entonces se parece más a un cuento, o es un cuento largo. También hay cuentos largos. Por ejemplo, ese que les pasé de la santa, ¿se acuerdan que les platiqué de esa historia? Del señor que desenterró el cadáver de su hija y se dio cuenta de que no estaba putrefacto. Y entonces el señor buscaba que su hija la santificara el papa. Bueno, pues ese es un cuento largo, está muy largo. Y está complejo porque habla de un viaje. Y de hecho la historia no la cuenta el papá, la cuenta otra persona. Bueno, ahí la tienen, si la quieren revisar, está en Classroom. Les puse un espacio con varios PDFs y ahí pueden leer los cuentos. Entonces, bueno, pues ya dijimos varios elementos, ¿no? Participaron todos, bueno, casi todos, explicándonos qué fue lo que encontraron y qué es lo que entienden por diferencia entre cuento y novela. Ahora les voy a mostrar un cuadro comparativo para entender más a profundidad este asunto. Quedamos que ese es nuestro tema. Vamos a hablar de en qué se parecen o en qué son diferentes. Ambos pertenecen al género épico o narrativo, ¿va? Porque son todos aquellos textos que te cuentan una historia. Bueno, vamos a ponerlo aquí en la pantalla y ahí va. Sí, vamos a hablar de eso. Se los voy a mostrar en pantalla. Me dicen por favor si ya lo ven. Mm, a ver, no sé si ahí ya se alcance a ver. ¿Se ve? Sí, ya se ve. Perfecto. Bien, muchas gracias. A ver, denme un momento porque mi gato está de loco. Entonces le voy a abrir. No sé, está muy inquieto. Voy a abrir la puerta, no se vayan. Listo. No sé qué le pasa últimamente, está como muy inquieto. Siempre a esta hora. ¿Ustedes tienen gatos? ¿Les gustan los gatitos? ¿O prefieren a los perros? A mí me gustan los gatos. Bueno, vamos díganme si ya alcanzan a ver bien el cuadro, lo hago más grande o ahí está bien. Sí se alcanza a ver. ¿Sí? Perfecto. Bueno, aquí encontré este cuadro que nos explica diferencias o similitudes entre cuento y novela. Lo principal es la extensión, es decir, el tamaño. Un cuento, pues quedamos que siempre es breve. Es breve. Y ya dimos muchos ejemplos de cuentos que ustedes pueden revisar. Yo, como cuento súper breve, les propuse ese de algo muy grave va a suceder en este pueblo.
Es un cuento pequeñito. Luego dice que la novela, este género permite una mayor extensión. Quedamos que en una novela puede ser incluso dividida en capítulos y puede haber muchos personajes. Incluso la novela se puede desarrollar en diferentes escenarios, o sea, en diferentes países o personas que se conocen en el transcurso de la historia. Bueno, puede ser compleja entonces la novela. ¿Qué otra cosa? Los personajes. En el cuento los personajes rara vez tienen un pasado minucioso. O sea, no te dan muchos detalles de dónde vienen o cuál es su historia. Simplemente están ahí. Tomen como ejemplo el cuento de... también les puse ahí el de... ¿Qué otro cuento incluí? Pues en el de Pueblo de Madera. No te dicen muchas cosas de los personajes. O sea, solo te dice que la gente construía sus casas, pero no habla de cómo se llamaban o de dónde venían. No te da muchos detalles. Luego dice, por lo general tienen un único personaje principal. Pues sí, eso sí sucede. En el de La gallina degollada, pues los personajes principales son el matrimonio y los hijos. Un único personaje. Bueno, ahí hay más, ¿no? El personaje, pues es como la historia de la familia, pero no hay más. En una novela, ¿qué es lo que pasa con los personajes? Dice que hay mayor presentación de los personajes, o sea que sí te dan más detalles. ¿Qué otra cosa sucede? ¿Pueden tener varios personajes principales? Pues sí, quedamos que la novela es más compleja, mucho más compleja. ¿Qué otra cosa sucede? En el cuento, ¿cómo es la descripción? Lo importante en este género literario es narrar lo que está sucediendo sin detenerse en analizar. O sea que el cuento no entra en detalles, simplemente te dice lo que pasa. Luego vamos con la novela. ¿Cómo es la descripción? Pues lo contrario. La descripción es lo más importante en la novela, o sea, es lo que predomina. Te tienen que dar detalles de todo, de cómo son los personajes, de cómo son los lugares, incluso de lo que está sintiendo o pensando cada personaje. Se detienen en la novela a analizar con todo detalle qué pasa con los personajes. Y el desarrollo, lo que ya nos adelantaba Moni. El cuento dice que permite únicamente el sistema inicio, nudo y desenlace. Nada más. Inicio, nudo y desenlace. En cambio, en la novela, pues podríamos decir que es un conjunto de cuentos. El tema es uno solo, pero son historias adentro de historias, o varias historias distintas, o historias conectadas. Eso es una novela. Creo que queda mejor con ejemplos, ¿no? Si damos la definición, pues puede que no sea claro al momento, pero pues aquí ya les propuse qué historias pueden leer para que conozcan las características de un cuento. Bueno, ahora ustedes díganme, ¿tienen alguna pregunta, comentario sobre esto de lo que estamos hablando? ¿No? ¿Conocen ustedes alguna novela? Bueno, novela, pero escrita, no telenovela. Alguna novela, algún libro así más extenso. Nos dice por acá, Moni, novela escrita, no. A ver, ¿alguien levantó la mano? Adelante. ¿Sí? Adelante, Ángel. A mí me tocó leer, creo que sí era novela, no recuerdo porque está algo extenso, era un libro que se llamaba Mi Dulce Audrina, la verdad no me acuerdo quién era era una escritora, pero no me acuerdo, pero estaba muy interesante. Es Mi muy largo. dulce Audrina. Ajá. No la ubico, pero sí, ¿por qué dirías que era una novela? ¿Qué era lo que tenía como característica? Pues tenía una trama muy larga, pues eran bastantes capítulos, creo que eran más de 200 hojas, ya tiene varios años que lo leí. Y, y pues te das cuenta que empezó la historia como por decir por el final, algo así, y al último te da
el inicio de todo está un poco enredosa, pero pues está muy interesante, la verdad. Ah, pues ahí está, es un ejemplo de cómo puede cambiar la estructura narrativa. Es lo bueno, una novela te permite jugar con eso, un cuento no, un cuento es tan corto que pues debes dar mucho con pocos elementos. Y en una novela así, te puedes regresar así. Un personaje puede tener un recuerdo y ahí mismo das los detalles del recuerdo, ¿no? Entonces se va como al pasado, luego regresa donde estaba y luego, pues el autor se puede dar vuelo, ¿no? Tiene más chances. Correcto. Dice Tania, Romeo y Julieta. ¿Qué crees, Tania? Que Romeo y Julieta no es una novela. Romeo y Julieta es una obra dramática, porque está hecha para ser representada. Si leemos el libro de Romeo y Julieta, está escrita solo con diálogos. El libro original, obviamente. Está escrita con diálogos y dice cuándo participa, cuándo habla cada personaje. Entonces, en ese sentido, no es una novela, porque no pertenece al género narrativo. Se parece a un texto que les puse en la clase anterior sobre Hamlet. ¿Alguien lo recuerda? ¿De qué se trataba Hamlet? Les di brevemente alguna idea. Hamlet, que es del mismo autor de Shakespeare, ¿no? Hamlet. Yo lo conozco porque me lo dejaron leer en la prepa. Cuando iba en la prepa, tenía una maestra buenísima. En cuarto año, no, fue en quinto. En quinto tenía una maestra de literatura que era muy buena, muy buena. Y pues nos hizo leer muchas cosas interesantes. Yo creo que un ejemplo de cada género y subgénero para que los conociéramos. Aquí Ángel nos pone en el chat Mi dulce Audrina, una novela de Virginia Cleo Andrews. Es de 1982. Ah, miren, ficción. Ah, eso es algo importante de la novela. La novela siempre es ficción, pero puede estar basada en hechos reales. Una novela puede ser de contenido histórico. De hecho, eso es todo un género, la novela histórica. Aquí en México, pues tenemos un ejemplo muy claro que es los libros de Martín Luis Guzmán, un, pues era un político de hace muchos años, escribía cosas sobre la revolución y tiene novelas donde pues, los personajes sí son pues, personajes históricos, son reales, bueno, sí existieron, pero sigue siendo una novela. Dice, se escucha el gato. Sí, es que ese gato está inquieto, no sé qué le sucede. Me pide que le abra, entonces lo abro y ya que está afuera se quiere meter, pero pues ahorita no. Entonces vamos a revisar otro cuadro, pero díganme, ¿hasta aquí tienen alguna duda? ¿Ya sabrían en el examen distinguir una cosa de otra con todos los elementos? ¿Cómo se sienten sobre este tema? ¿Vamos bien? ¿Dudas, comentarios, algún otro ejemplo que quieran poner? ¿No? ¿Nada? Muchos deditos arriba. Excelente. Jazz quiere participar. A ver, Jazz, adelante. Yo me quedé con una duda hace rato. Por decir, las historias navideñas que están escritas de diferente manera, ¿en qué género entran? Historias navideñas, pero Ajá. Que las abran como en verso. sí es interesante. Pues no conozco muchas historias navideñas, pero seguramente hay de Ya todo. no los oigo. A ver, ahí, ¿los demás sí me escuchan? Creo que Has ya no me oye. Sí se escucha, profesor. ¿Sí? De acuerdo, entonces tal vez es el audio de Has. Gracias, Gina. Bueno, decíamos que las historias navideñas. Es que el tema, pues, puede ser el mismo, pero yo de historias navideñas, pues he escuchado
Así como los villancicos también cuentan una historia, pero pues no entrarían dentro de ni cuento ni novela, más bien serían del género lírico, si hablamos de villancicos, pero sí hay historias que tienen como tema principal la Navidad. Hay una historia muy conocida que es, creo que hasta hicieron una película, Los fantasmas de Scrooge o algo así. Dice Vero, yo también hay leyendas navideñas. Sí, el tema es la Navidad, pero ya de si son cuentos o novelas, pues tendríamos que ver cada una, las características, la extensión o si está escrita en prosa o está escrita en verso. Si está escrita en verso, pues ya no pertenece a estos dos géneros. Muy bien, Jazz, ¿nos escuchas ahí? ¿Ya mejoró el audio? Ya se oye bien, gracias. Perfecto, no hay de qué, Jazz. Pues vamos a investigar más sobre ese tema, porque de historias navideñas, no sé, nos habías puesto algo en el chat, ¿no? Sobre eso, pero ya no lo alcancé a leer. Em, bueno, pues vamos a ver otro cuadro que tengo por acá. A ver qué nos dice. Cuadro comparativo entre cuento y novela. Nos dice que en el cuento son relatos que pueden ser ficticios. La novela es una obra literaria. Pues yo diría que, no, una novela también puede ser ficción. Mm. A ver comparación entre cuento y novela. Un cuento es un relato, igual que la novela, o sea, son textos que están hechos para contar una historia, ambos. Están escritos en prosa, muy importante, ya lo decían ustedes. La prosa, acuérdense, es la forma natural de hablar o de escribir, es decir, que no incluye rimas ni versos. El cuento, dijimos como principal característica, es de extensión breve. Y pues en la novela la extensión es mayor que el cuento. Dice que en el cuento se desarrolla una sola acción centrada en uno o dos personajes. Toman como ejemplo los cuentos que ya hemos leído acá. O el cuento del gato negro. También se los puse ahí en los materiales. Y ya habíamos hablado de él. En el cuento del gato negro, pues es el personaje, el dueño del gato. Y la esposa, ¿no? Que de repente sale por ahí y al final, bueno, espero que ya lo hayan leído, si no, les voy a tener que contar. Al final la esposa se muere. Nada más son los personajes, el hombre y la esposa. Y bueno, ¿no? Los gatos que se aparecen por ahí. En la novela dice que se entremezclan varias acciones centradas en numerosos personajes. Ahí está la diferencia. Una novela tiene muchos personajes, un cuento tiene pocos, uno o dos. Luego dice que en el cuento las descripciones son escasas. O sea, no se meten mucho en cómo es el lugar o cómo es la persona o cómo es el paisaje. ¿Qué más? En el cuento hay diálogos cortos y concisos y en la novela, pues las descripciones son abundantes, los diálogos son largos. Ahí está. Entonces, ¿qué podríamos decir? Aquí nos queda mucho más claro. El cuento es corto, la novela es larga. Y ya. Pero larga en todo. O sea, en los personajes, en los lugares, en las descripciones, en los diálogos. Una novela es larga. Otro ejemplo de novela, una novela, yo leí hace muchos años una que era muy popular en esa época. Después la hicieron película. ¿Se acuerdan de esa película de El Código Da Vinci? ¿Alguien la vio? Código Da Vinci. Era muy famosa hace como unos, ¿qué serán? Como 15 años, tal vez. Yo la leí completa, me interesaba mucho ese tema. El autor es Dan Brown y pues efectivamente la historia es compleja porque es un investigador, un historiador que se mete a analizar las pinturas y los dibujos incluso los inventos de Leonardo da Vinci y encuentran ahí palabras secretas y luego lo mezclan con la religión
y con una orden secreta y van a diferentes países. La historia se desarrolla un poco principalmente en París, pero luego van a Londres, a otras ciudades de Francia. Entonces, claro que es una historia compleja, pero está muy interesante. Léanla, léanla. La de El Código Da Vinci. Y luego salieron otros libros que estaban conectados con esa historia. Ya saben, ¿no? Siempre tratan de explotar lo que tiene éxito. Y salieron otros libros del mismo autor, pero esos ya no los leí. Dice Dani, sí, me gusta mucho. Sí, o vean la película. Así un domingo que estén aburridos, vean la película de El Código Da Vinci. Está interesante, muy polémica y todo. Dice por acá Chay, Ángeles y Demonios. Ajá, ese es otro libro del mismo autor que se conecta con esa historia. También hubo película. La verdad yo no la vi. Nada más me quedé con la de El Código Da Vinci. Pero está interesante. Habla de la mafia del Vaticano y los papas. Sí, está buena la película del Código, dice Rafa. Ajá, sí, como novela. Bueno, primero fue un libro y luego ya lo pasaron al cine. El Código Enigma. Ah, esa es otra. Esa también la vi. Bueno, solo vi la película. No sé si haya libro. Del Código Enigma. Bueno, pues ya quedó. Sí, porque Rafa nos dijo que le gustaban las películas pues como de ciencia, ¿no? De ciencia ficción también. Bueno, esa del Código Enigma, de Enigma no es ciencia ficción, pero trata de tecnología, la guerra y demás. Bueno, pues listo, ya quedó nuestro tema. Tuvimos que analizar diferencias entre cuento y novela. Espero que con todos los ejemplos que ustedes nos dieron, con lo que yo les pude aportar y estos cuadros comparativos, ya tengan más clara la información. Aunque, pues yo digo que la mejor manera de aprender es leyendo. Lean, lean muchos cuentos y lean novelas. Otra novela ¿qué otra novela se...? Hay una que siempre me recomiendan, yo no la he leído, pero pues, tal vez si alguno tiene la oportunidad, busquen una que se llama Ensayo sobre la ceguera. El autor es José Saramago. También es una novela, también la llevaron al cine, hay película, pero dicen que el libro está muy bien escrito. Entonces, pues es una tarea pendiente para todos. Si tienen la oportunidad, lean ese libro. Digo, quedamos que nadie va a leer aquí por obligación, porque eso es lo que nos aleja de la lectura. Si te obligan a leer, acabas odiando los libros. Y pues aquí se trata de lo contrario. Lean lo que les interese. Yo les hablo de mis gustos, pero no les tiene que gustar lo mismo. Dice Moni, ¿cómo se llama? Se llama Ensayo sobre la ceguera. Ensayo sobre la ceguera. Es una novela. El autor es José Saramago. Quedamos que también hay película. Yo no la he leído, ni he visto la película, pero me lo han recomendado siempre. Tal vez a ustedes les guste. Listo. Pues vamos a dejarle hasta aquí con la clase. Nos vemos mañana. No se crean, todavía nos queda un buen rato. Pero se acabó este tema. Ahora sí, vamos a revisar pues preguntas de la guía. ¿Les late? Vamos a ver algunas preguntas de la guía. Todavía nos falta revisar otros subgéneros, pero lo principal acá es distinguir entre los tipos de textos. Eso es lo que más nos interesa para el examen. Que ustedes conozcan todos los tipos de textos que puede haber. No es lo mismo leer un instructivo que leer un manual, que leer un anuncio publicitario, o que leer un artículo de opinión, o que leer un ensayo. Tienen que conocer las características de cada uno. Eso es lo principal para su examen. ¿Recuerdan ustedes qué son los textos argumentativos? Ya hablamos de los que cuentan una historia, que pues son como los más atractivos. Pero hay otro tipo de textos que se llaman argumentativos. Esos entran
en el género, podríamos decir, didáctico. Tratan de explicarte algo. Entonces, ya lo habíamos hablado antes de empezar con los géneros literarios, ¿a qué se le llama texto argumentativo? ¿Quién lo recuerda? ¿Qué es un texto argumentativo? Adelante. ¿Nos explica el porqué de las cosas? Nos explica el por qué, pero entonces también sería un texto científico, porque el texto científico también te explica el por qué sucede algo. Entonces, o sea, como Por ahí va, por ahí. argumentos es con bases, ¿no? O sea, sí, sí, Ándale, muy bien, Cris. Exacto, Cris. Un argumento es una idea que das para defender un punto de vista. Correcto, son las bases. Profe, Ángel Ríos y Tania quieren participar. A ver, vamos con Ángel. Estamos hablando ahora de textos argumentativos. Adelante, Ángel. Sí, pues eso que dices es exactamente lo que iba a mencionar desde mi punto de vista. ¿Qué? Creo que ahí se nos está metiendo un ruido extraño. ¿Y me escuchan? Sí, adelante. Es que, sí, extraño. Ajá. Eso es lo que iba a comentar, que defiende un punto de vista, el argumentativo. Exactamente. Y fíjense que en el examen vamos a tener que distinguir uno de otro. Es totalmente diferente a lo que acabamos de ver de los cuentos. Un cuento nunca defiende un punto de vista, porque la finalidad del cuento simplemente es narrar, contar una historia. O sea, ¿qué pasó? Había una vez una niña que fue a visitar a su abuelita y en el camino se encontró a un lobo. Y ya te cuenta algo que sucede, ya sea real o ficticio, pero no te está tratando de convencer de nada. O sea, no defiende un punto de vista. No te dice si es algo bueno o si es algo malo. No, no es la finalidad. Entonces, cuando hablamos de un texto argumentativo, así como han comentado ustedes, se trata de dar una razón o dar una idea, pues sí, algún que pues, es un argumento. El texto argumentativo pues, es dar argumentos para defender o atacar un punto de vista. Correcto. Alguien más había levantado la mano, ¿no? Después de Ángel, pero no me acuerdo quién. Era Tania. Ah, es cierto. Tania, adelante. Igual para expresar las opiniones y las ideas, una postura, y el objetivo es persuadir, me parece, persuadir a los demás. Te escuchamos muy poquito, Tania, pero yo alcancé a escuchar que decías que el objetivo es persuadir. Persuadir, exactamente. Persuadir significa convencer, pero apoyándote más en las emociones. Exacto. Persuadir, convencer, esa es la finalidad de un texto argumentativo. Correcto. Bueno, pues también van a preguntar algo sobre esto en su examen. Recuerden que también vimos en alguna clase la intención comunicativa. Cuando leemos algo nos tenemos que preguntar qué propósito tiene. Nos quiere informar, nos quiere entretener, nos quiere dar una orden, nos quiere convencer de algo. ¿Qué quiere ese texto de mí? Si yo leo un cuento, podría decir que me quiere contar una historia, me quiere a lo mejor entretener, me va a dar todos los elementos para que yo me imagine lo que está pasando o lo que pasó, ya sea algo real o ficticio. Pero cuando leemos un texto argumentativo, ahí es fácil distinguir el propósito. En un texto argumentativo, el propósito es llevarnos a actuar o pensar de cierta manera. Entonces, un texto argumentativo tiene características muy especiales. Voy a compartirles en pantalla algunos textos, imágenes que nos aclaren más este asunto. Entonces, vamos a ponerlo acá en la pantalla
y vamos a dar una revisada a esto de los textos argumentativos. Así se llaman, textos argumentativos. Esos que tienen la finalidad de convencerte de algo. Y pues aquí es cuando la cosa se pone peligrosa, porque si el texto puede tener una finalidad macabra, ¿no? Si tú te lo crees y no tienes esa capacidad crítica, te pueden convencer de algo no muy bueno. Entonces vamos a ponerlo ahí en pantalla, me dicen si lo ven, y aquí va los textos argumentativos. Listo, lo tienen ya en pantalla. ¿Sí? ¿Se ve? Sí se ve. Perfecto, muchas gracias. Pues ahora sí, nuestro tema para este pedacito de la clase que nos queda es, dice Tania por acá en el chat, son como las campañas políticas. Ándale, exactamente. El discurso de un político es esencialmente, pues, propaganda. La propaganda es algo argumentativo porque trata de imponerte una idea. O sea, decir, no, pues este partido es el bueno, o ese político sí es el que nos va a sacar adelante. Entonces aquí es, pues, la labor de convencer. Y les digo que puede ser peligroso porque aquí tiene que ver mucho el uso de las palabras. Y a veces puede tener una trampa, el razonamiento. Y entonces vamos a empezar a hablar de falacias y cosas así. Entonces, vamos a tratar esto. Textos argumentativos. ¿De qué se trata? De defender o atacar una idea. Podríamos decir una idea o un punto de vista. Alguna postura. A ver, vamos a leer este texto como ejemplo. Yo se los voy a leer y ahorita lo comentamos. Pónganle mucha atención. ¿Estás de acuerdo con lo siguiente? Las nuevas tecnologías como el Internet provocan que la gente deje de interactuar de forma cotidiana. El uso cada vez más frecuente de las redes sociales provoca adicción y siempre se comparte contenido que no aporta nada de valor. Se pierde la comunicación entre las familias. Además, algunos estudios han demostrado que la exposición constante al exceso de información causa problemas de salud mental. ¿Qué es esto? ¿Ustedes están de acuerdo con esto que les acabo de leer? Adelante. No, no estoy en acuerdo porque muchas de las veces sí hay buena información en el internet o en la tecnología que actualmente hay. Exacto, entonces es esa información que se puede debatir, o sea, no necesariamente porque nos lo digan así, yo lo tengo que aceptar. Entonces puedo estar o no de acuerdo. A ver, adelante. Alguien había levantado la mano, pero ya no supe quién. O aquí en el chat dice Chris, no sé si soy yo, pero se me entrecorta. ¿Me podrían decir si solo soy yo? Ah, no sé. A ver los demás. Yo escucho bien. Sí se escucha bien. Sí, se escucha bien. Sí se escucha bien. Ah, muchas gracias. Se Pues escucha bien. entonces, ajá, perfecto. Entonces, Chris, a lo mejor si sales de la aplicación y vuelves a entrar, se corrige. Sí, dice Chris, entonces es mi internet. ¿Ahí quiere participar, profe? Adelante, por favor. Sí, de hecho desde la mañana se está como que entrecortando, por eso van como 2 veces que me salgo, porque se entrecorta y se empieza a escuchar como estática en la clase. Ah, sí, hace rato como que se escuchaba un ruido. Creo que cuando... Ah, sí es Chris entonces, porque estaba abierto el micrófono de Chris y se escuchaba como un sonido ahí raro. Cuando Ángel no pudo, no lo escuchamos. Y luego ya Chris cerró su micrófono y sí, como que se metió ahí un espectro, ¿no? Un fantasma. Dice Itzel, a mí también se me entrecorta, pero al parecer es mi internet. Sí, siempre díganme, si no se escucha bien, yo me puedo salir y volver a entrar, o tal vez si sale el internet de ustedes, o hay que verificar. Bueno, estábamos hablando de este texto. Sí, estaban de acuerdo. Rafa dijo que no estaba de acuerdo, dice Moni que sí nos escucha bien. Gracias, Moni.
Dijo Rafa que no está de acuerdo con este texto. Entonces, lo que tenemos aquí es un texto argumentativo, porque trata de convencernos de algo. En este ejemplo, ¿sí? Creo que Chay quería participar, levantó su manita. A ver, Chay, adelante. Acerca del texto, igual, pues yo creo que como es un texto argumentativo, sirve para debatir porque tiene cosas ciertas, como verdades, como cosas que no lo son tanto, por decir, la convivencia entre familias, la verdad es que sí, de repente ha bajado mucho porque pues muchos prefieren estar en el teléfono que estar conviviendo entre ellos, o sea, yo digo que es debatible, ¿no? Es debatible, exacto, es que esa es la finalidad de un texto argumentativo. O sea, tú puedes estar de acuerdo o no, o parcialmente, ¿no? Solo con una parte. No, Totalmente de acuerdo. Entonces, fíjense, este texto que les acabo de leer es una postura muy clara sobre el tema. Obviamente en el texto están a favor o en contra de las nuevas tecnologías. ¿Están a favor o en contra? Dice Haas que está solo de acuerdo con la mitad, solo la mitad. Y dice por acá, Chris en contra, a favor, en contra. No ustedes, ¿eh? El texto. O sea, la pregunta es, ¿el texto está a favor o en contra de las nuevas tecnologías? Adelante. Adelante, Nancy. En contra, profesor. Bueno, en el texto dice que está en contra. Así es, exacto. Muy bien, Nancy. En el texto eh, nos tratan de convencer de que las nuevas tecnologías no aportan algo bueno, entonces están en contra. Porque dice aquí, siempre se comparte contenido que no aporta nada de valor. Eso ya es discutible, porque como dijo Rafa hace un momento, hay cosas en las redes sociales, puedes aprender cosas que sí son algo positivo, algo bueno. Dice Rafa, casi dice que es el mismo demonio. Exactamente. Sí, ¿no? Habla de forma muy negativa sobre las nuevas tecnologías. Dice que provocan adicción, que siempre se comparten cosas que no aportan nada, que se pierde la comunicación. Bueno, pues ya uno dirá, pues sí, pero no tanto. Porque pues ya todos lo usamos, ¿no? Usamos el celular, el internet, y no por eso dejamos de ver a la familia. Bueno, es discutible. No vamos aquí a ponernos a hablar si sí o si no, pero es nada más un ejemplo de cómo un texto puede intentar manipularte. Si tú no, si tú no te pones listo, hay textos que tratan de convencerte de que algo es malo o de que algo es bueno. Esa es la esencia de un texto argumentativo. Defiende una idea o ataca alguna postura, un punto de vista. Entonces, ¿qué es un texto argumentativo? Ya como definición, vamos a decir que un texto argumentativo tiene como objetivo expresar, defender opiniones o rebatirlas con el fin de convencer o persuadir a un receptor, o sea, a la persona que lo lee. Se trata de que tú cambies tu forma de pensar o refuerces lo que ya pensabas, mediante el uso de argumentos o contraargumentos. Entonces, aquí vamos a hablar de lo que es un argumento. Y vean que este tipo de texto tiene una estructura muy diferente. Hace rato que hablamos de los cuentos, pues era fácil, ¿no? Planteamiento, nudo y desenlace. Pero un texto argumentativo no tiene nada que ver con eso. Un texto argumentativo también tiene una estructura, pero aquí no se habla de personajes ni nada de eso. Entonces, ¿de qué se habla? Pues vamos a ver, son interpretaciones subjetivas de la realidad. Aquí la palabra clave es subjetivo. Subjetivo. Ya lo hemos comentado antes. Algo que es objetivo es que, ¿qué dirían ustedes? ¿Qué significa la palabra subjetivo? A ver si nos ayuda Verona o Marlene. ¿Qué significa subjetivo?
subjetivo. Adelante. Adelante, Rafa. Para mí, la palabra subjetivo es algo irreal, fuera de lo ordinario, ¿no? Fuera del ordinario, no, no. Tal vez te refieras a, es que irreal es como algo que no puede suceder, o fantasioso, pero aquí subjetivo tiene un significado muy particular, Profe, ¿sí? Chai y Vero quieren participar. A ver, Chai, ¿para ti qué significa subjetivo? Si no mal recuerdo, subjetivo va de acuerdo con las emociones personales, con todo lo que podemos expresar. Me siento enamorada, me siento distraída, o sea, eso es subjetivo, ¿no? O sea, como una percepción personal. Ajá, de sentimientos y emociones. A ver, vamos a ponerle aquí percepción. Percepción. Tiene que ver con sentimientos. Ajá. Sí, eso sí, es correcto. Sentimientos. ¿Quién más? A ver, Vero. No iba a decir lo mismo que la compañera, que era una expresión de sentimientos. Ajá, exacto. Subjetivo quiere decir que son los sentimientos de una persona. Aunque yo les diría que subjetivo es una opinión. Opinión. ¿Han escuchado ese dicho que dice, cada quien habla como le va en la feria? Sí, ¿no? Es muy popular. Y fíjense, esto es lenguaje connotativo, ¿no? Si usamos los temas que hemos estado viendo, cuando decimos, cada quien habla como le va en la feria, eso es lenguaje connotativo, porque estamos hablando de lenguaje figurado. O sea, cuando dices que algo es subjetivo, es que depende de lo que vivió la persona. O sea que cada quien tiene una opinión distinta y eso es subjetivo. A veces juzgamos a los demás como si fuera la verdad absoluta, ¿no? Lo que nosotros pensamos, pero solo es nuestra opinión. Entonces, no me estoy apegando a la realidad, sino me estoy apegando a mis propias creencias. Y es un error que todos cometemos. Cuando quieres explicar algo, pero lo haces de manera subjetiva. O sea, como tú lo entiendes, como tú lo sientes, según lo que tú has vivido. Pero eso no está apegado a la realidad. Es solo lo que tú ves, lo que tú sientes. Es tu opinión. Y por ahí nos podemos zafar fácilmente, ¿no? Decir, pues es lo que yo opino. No sé, es lo que yo veo. Pero no significa que sea lo real o lo correcto. Así que dice Chai, desde tu perspectiva, así es. Vamos a ponerle aquí. Subjetivo es solo una perspectiva. Perspectiva. De hecho, la palabra subjetiva, acuérdense, todo lo que empiece con sub quiere decir por debajo, por debajo. Entonces, si hablamos de que algo es subjetivo, está por debajo del objeto. O sea, no se apega al objeto, sino a lo que alguien puede ver nada más o sentir. Dice Chris, se podría decir que hacemos un juicio según lo vivido. Ándale, muy bien, Chris. Eso es un juicio según tu percepción, no lo real, sino lo que tú crees, lo que tú has vivido, lo que tú has experimentado. Pero no quiere decir que esa sea la realidad. Entonces, ya lo tenemos. ¿Qué es un texto argumentativo? Un texto argumentativo son interpretaciones objetivas de la realidad. Entonces, si alguien, por ejemplo, tuvo una mala experiencia con las redes sociales y el internet, va a decir, no, pues son lo peor, como dice Rafa, ¿no? Son del demonio. Eso no sirve, eso no aporta, pero ¿en qué te basas? Te basas en tu experiencia nada más. No significa que lo que tú digas sea lo real. Entonces, subjetivo quiere decir que no depende del objeto, sino del sujeto, o sea, de la persona que está opinando. Es una opinión subjetiva. Bueno, eso es como pleonasmo, ¿no? Porque todas las opiniones son subjetivas. ¿Y qué más dice? Un ejemplo de texto argumentativo es un artículo de opinión, un debate o un ensayo. Dice por acá Haas, en casa tenemos una historia, pero no sabía que se relaciona con esto.
una historia, o sea, tienen una anécdota, algo que sea subjetivo. A ver si nos puedes contar el chisme. Ah, no es cierto. No, pues, si nos das más detalles. Em, bueno, veamos que estamos hablando de tipos de textos. Adelante. Sí, me refiero a una historia muy relevante a nuestra adolescencia, tanto de mi marido como mía, Ajá. porque nosotros nos gustaba ir a las discotecas, pero en distintas formas, no íbamos juntos, pero he dado cuenta que a mí me gustaba ir a bailar tal cual, y a lo mejor era un poco payasa, por decirlo de cierta manera, porque pues era lo que iba por mi parte a bailar, y si te pedía algo para beber, pues era una agua embotellada. Y él por su parte cuando asistía pues era todo lo contrario, iba así como que a echar relajo, terminaban peleando y así. Entonces pues me parece que a él lo golpearon y a uno de sus primos lo picaron. Entonces cuando le contamos la historia a nuestra hija, nos decían así como que es malo, asistir a esos lugares es malo. Y yo por mi parte le comento luego, no es malo siempre y cuando tengas muy presente a lo que vas. Obviamente, si vas a hacer cosas que no son, te va a ir mal. Más sin embargo, si es un salón de baile y vas a eso, a bailar, pues no tiene por qué irte mal. Y eso es lo que dice usted, que es que son historias subjetivas. O sea, que Ándale. depende de la experiencia de cada uno, que cada uno vivió. O sea que tú lo ves así por lo que experimentaste, ¿no? Por lo que te pasó. Sí, o sea, yo no lo veo que sea malo, porque pues a mí no me fue mal, pero a él sí. Ándale, exactamente. Entonces, las cosas que uno vive determinan tu opinión sobre las cosas. Entonces, si tú no ves igual esos lugares, que son lugares para divertirse, si tú solo vas a eso. Pero pues si te gusta el pleito o provocas o algo así, pues ese lugar toma otro significado, es tu percepción. Dice Chai, ella iba a bailar y él a beber, cada quien en su experiencia. Exacto, por eso decíamos, cada quien habla como le va en la feria, ¿no? Depende cómo lo experimentaste tú. Entonces, y eso aplica para todo lo demás, ¿eh? Para todo lo demás. Incluso para la escuela, alguien puede decir, ay, la escuela es de lo más aburrido, ¿no? O sea, ¿quién va a querer estudiar cosas que ni tienen que ver conmigo? Y otros dirán, no, pues yo en la escuela aprendí cosas que ni siquiera tenía idea, ¿no? Y ahora veo el mundo diferente y ahora ya vi que todo tiene una explicación y así. Entonces, es el mismo evento o el mismo hecho o el mismo lugar, pero todos podemos tener una opinión muy distinta. Exactamente. Ya le dieron al clavo. Eso es. Eso significa subjetivo. Subjetivo es la opinión que tienes de algo. Y pues puede ser peligroso porque a veces eh, lo tomamos como la verdad, cuando no es la verdad, es solo la opinión de una persona. Dice por acá, me agrada el gato del maestro. ¿Han visto mi gato? No. Bueno, mi gato andaba de latoso. Entonces, ya quedó. A eso de me agrada el gato del maestro, pues es una opinión subjetiva, ¿no? Si yo les digo, los gatos son las mejores mascotas, y unos van a decir, no, ¿por qué? Los gatos son mejor que los perros, yo les podría decir, pero es mi opinión. No tienen que tomarlo como si fuera la verdad. Entonces es subjetivo, porque pues, yo he tenido otras experiencias, ¿no? Me gustan los gatos y ya daré mis razones o algo, ¿no? Dice Rafa, los gatos son malos. Exacto, pues es opiniones, ¿no? Pero tal vez nadie tenga la verdad. No sé si sean buenos o sean malos. Yo digo que son buenos, pero dice Rafa, solo te usan. Bueno, no vamos a discutir aquí, armar un debate sobre las mascotas. Dice Vero que a ella no le gustan los gatos. El Vero dice que, Vero dice que el perro también te usa. Pues es que eso de las mascotas también es polémico, ¿no? Bueno, no nos vamos a meter en eso. Ejemplos de textos argumentativos, ¿dónde los podemos encontrar? En
en artículos de opinión, en debates o en ensayos. ¿Se acuerdan que en nuestro taller de introducción a la prepa organizamos un debate? Les pusimos a ustedes a elegir un tema y precisamente eligieron el de las redes sociales. Y entonces unos decían que eran buenas, otros que pues no aportaban, que los niños no tenían por qué usar el celular, y bueno, ahí empezó la polémica. Esos son ejemplos de textos argumentativos. Vamos a ver este texto como ejemplo. Obviamente, si estamos hablando de textos argumentativos, pues este nos trata de convencer de algo o defiende alguna postura. Vamos a ver de qué se trata. Es un texto, por el formato en el que lo vemos, es un texto que podemos encontrar en un periódico. En el periódico hay una sección que se llama editorial. En la sección editorial encontramos la opinión de alguien que representa como la ideología de ese periódico o de esa revista. Ya saben que, bueno, hablando de política, hay periódicos que están más cerca del gobierno y otros que siempre están en contra del gobierno. Podríamos decir, el periódico Reforma siempre ataca lo que hace el gobierno y el periódico La Jornada lo defiende. Siempre está como ensalzando, ¿no?, lo que hace el presidente. Por acá siguen discutiendo de los gatos. Dice, a mí no me gustaban los gatos, hasta que a mis hijas les regalaron unos. Ahora mi teléfono tiene más fotos de mis gatos y perros que de mis hijos. Oh, pues es que los gatos, les voy a decir, son el amor más sincero que hay. Porque hacen lo que quieren, son libres. Y yo les dejo la puerta abierta. Si quieren entran, si quieren se salen, y pues son libres. Me buscan cuando quieren, igual yo los busco cuando quiero, entonces es una relación abierta. No está conmigo por interés, tiene la puerta abierta, y pues yo tampoco lo busco, ¿no? Si quiere estar, adelante. Si no, pues bye. Dice Tania, son una energía bonita. Al final mi opinión es que los animales son incondicionales. Pues sí, porque no te buscan solo por comida. Mi gato no viene solo cuando quiere comer. O sea, quiere cuando realmente quiere estar conmigo. Luego estoy viendo una película o algo, simplemente se acerca y se queda ahí conmigo. Quiere mi compañía, ¿no? Se aburre y se va. No está obligado a nada. Dice, no me caen mal, pero ya los vi como son. Bueno, creo que ya nos salimos del tema, solo estamos hablando de perros y gatos, pero pues sí es un buen ejemplo de subjetividad, ¿no? Habrá quien esté a favor de los gatos porque pues ha tenido gatos como mascota. Tal vez alguien lo atacó un gato hace tiempo y dice, no, yo odio a los gatos, ¿no? Son lo peor del mundo. Bueno, pues cada quien, cada quien. Dice, creo que si tienes una mascota es porque va a haber un buen vínculo. Ajá. Y no puedes obligar a nadie a que esté contigo. Esa es la clave. No obligues a nadie. Ni perro, ni persona, ni gato, ni nada. Bueno, ahora sí. Vamos a leer este texto. Es un texto argumentativo. Veamos cuáles son sus características. Quedamos que es un texto que está se publicó en un periódico. Dice, la música no es entretenimiento. Entiendo perfectamente y suscribo la indignación de los profesionales de la educación con relación a la práctica supresión de la música como materia obligatoria en la educación primaria. Los países más avanzados invierten e insisten mucho en la importancia de la educación musical, especialmente en las etapas de mayor plasticidad neuronal, como la preescolar. La razón no es caprichosa, sino científica, y obviarlo implica un gran desconocimiento de los avances actuales de la neurociencia. La música y el lenguaje comparten áreas cerebrales de proceso, por lo que el aprendizaje y desarrollo de las capacidades lingüísticas pueden ser potenciados por la educación musical, según constatan diferentes estudios en universidades de prestigio. Pero la propia estructura temporal de la música también incide en otras áreas cerebrales relacionadas con el ritmo,
como las motoras, que intervienen en la planificación y ejecución de nuestros movimientos corporales. Es curioso que cuando falla el ritmo interno que los gobierna, este puede estimularse y sincronizarse con un ritmo externo, sonoro o musical, siendo de gran ayuda en la neurorehabilitación motora. Una educación temprana musical no debería tener el objetivo principal de formar virtuosos instrumentistas, sino de ofrecer una formación integral y como herramienta de estímulo para facilitar la implementación de otras habilidades, verbales, motoras, matemáticas, que sin duda alguna serán de gran utilidad en el futuro currículo del estudiante. La música no es un entretenimiento, es mucho más. Cultura, emoción, matemática, juego, tiempo, belleza, recuerdo, terapia, ritmo. En épocas antiguas fue la base común de todas las enseñanzas y aquellos países que conservan esta idea obtienen evidentes resultados de un menor fracaso escolar. Darle espalda a la ciencia no es la mejor manera de avanzar y conseguir la sociedad que todos nosotros anhelamos. Esto lo escribió Jordi Jauset, profesor de Psicología de la Música. Entonces, ¿por qué dirían ustedes que es un texto argumentativo? A ver, adelante, ya hay opiniones. Rafa quiere participar, profesor. Sí, Rafa. Yo opino que el tipo de música que escuches sí tiene que ver tal vez cómo pienses o cómo te comportas, porque por ejemplo la música que ahorita está sonando que de puros traseros y pura agresión y que piensan que siendo narcos es lo mejor del mundo y ya se sienten más que los demás nada más porque escuchan eso y sí va formando a la persona. Y también había escuchado eso de que ayudan las terapias y todo ese tipo de cosas que menciona el artículo. Así es, así es. Es decir, este artículo defiende a la música en las escuelas, porque mucha gente dice, pues la música que les enseñan, por ejemplo, en la secundaria yo llevaba, no sé si todavía suceda, pero yo llevaba la materia de música. Y mucha gente dice, pero ¿para qué? Mejor enséñales matemáticas, algo que sea útil. O sea, ¿para qué le va a servir al niño tocar la flauta, no? Si no se va a dedicar a eso, ¿para qué se lo enseñan? Y este artículo que les acabo de leer nos habla justo de la postura contraria. Dice, la música no es entretenimiento, o sea, no es para pasar el rato. La música, y hasta dice, ¿no? Aquel que escribe esto, que según estudios que se han hecho en universidades de prestigio, estudios científicos indican que la música ayuda al cerebro. Entonces, esta persona defiende la enseñanza de la música. O sea que no es pérdida de tiempo. Dice por acá Verónica, Vero, yo también tenía esa materia, música. Exacto, y la quieren quitar igual que muchas otras materias. Lo mismo pasa con la filosofía, Profe, ¿sí? perdón, Tania quiere participar. Ah, perfecto. Tania, adelante. Sí, de hecho hay una teatro que es torniterapia y la verdad es que bueno yo últimamente tengo mucho tema con eso porque pues mis videos tienen como pues una cosa edad, ¿no? Y por moda escuchan otras cosas y de hecho las letras está pues ya obviamente también está científicamente comprobado que a nivel neuronal creamos redes neuronales, da conexiones neuronales. Entonces, si tú tienes ese tipo de gustos, ¿no? Y escuchas, por ejemplo, una canción triste, ¿no? De desamor y esas cosas, que provocan una red neuronal, que hacen con una conexión y provocan una emoción. La emoción negativa, obviamente, pues ahí ya deriva muchas cosas. Y con las canciones que son felices, que te ponen contentos, que tienen letras bonitas, eso, o sea, te provocan una emoción pues, más eficaz. Cuando tu vibración está hecha, pues obviamente pues te sientes bien, te sientes con energía, entonces tiene mucho que ver. A mí lo personal pues me gusta más la música, no sé, clásica, jazz, meditación, y me encanta mucho la meditación y todo, pero porque es muy, bueno, sí, efectivamente, como veníamos hablando, pues a mí me tranquiliza, como que
me relaja, o sea, como que me quita hasta el estrés y todo. De hecho, la fisioterapia reduce los niveles de estrés, los cambios repentinos de humor, la presión sanguínea, los niveles de colesterol, o sea, todo lo que tiene que ver con salud, a eso se dedica la fisioterapia. Entonces sí estoy de acuerdo con eso. Muy bien, Tania. Dicen los compañeros que no alcanzaron a escucharte muy bien. Yo escuché algo que Tania nos decía que la música tiene una relación directa con las emociones, que se utiliza mucho en la meditación y que en su caso siente que sí le ha ayudado, que a ella le gusta mucho la música, por ejemplo, el jazz o música tranquila, te pone en otro estado emocional. Es lo que nos platicaba. O sea que sí hay una relación directa entre la música y las emociones. Pues yo creo que con todas las obras de arte, o sea, la música pertenece a las bellas artes, pero lo mismo te puede suceder con una pintura o con por ejemplo, leyendo un poema, algo que te conmueva. Claro que influye en tus emociones. Aunque aquí el artículo defiende mucho la educación, o sea, que se enseñe música. La gente lo ve como algo trivial, ¿no? Dice, pues si no te vas a dedicar a ser músico, ¿para qué quieres estudiar música? O sea, ¿de qué te va a servir? Ese tipo de pensamientos tiene la gente. Pero esta persona que escribe, que suponemos que es un especialista, y de hecho aquí sí lo dice, es profesor de psicología de la música. Lo ve mucho más allá. Él dice que aprender música, aprender a tocar un instrumento, ayuda a la neuroplasticidad, o sea, a que se formen nuevas conexiones entre las neuronas. Y lo defiende, ¿no? Ataca todo el tiempo a los que dicen que es pérdida de tiempo. Por eso el artículo se titula La música no es entretenimiento. O sea, no es para perder el tiempo. Te puede ayudar muchísimo. Y dice por acá, pues en lo personal a mí la música de Mago de Oz, a mí me relaja cuando estoy muy enojada. Sí, yo creo que todos tenemos una favorita. ¿Saben qué he estado escuchando últimamente? Música, música disco. No sé por qué, pero esa música tiene algo. Música de los 70, así música disco, como para bailar. Esa música te pone en otro estado emocional. Y sí había escuchado eso también. Dice Chai, si pongo metal me tranquiliza, es que cada uno, según su personalidad, tal vez. Pero bueno, aquí el artículo de lo que nos habla es de aprender a tocar música, no de escuchar música. Dice que aprender a tocar un instrumento a lo mejor, porque dice que la música y el lenguaje están vinculados totalmente. Y habla del ritmo. Adelante. Perdón que interrumpa, me gustaría hacer una pequeña participación para todos. Sí, por favor. Hay por parte de la UNAM una tesis sobre la plasticidad del cerebro. Fue un trabajo que se hizo con la participación de la UNAM y el Conservatorio Nacional de Música. Afortunadamente ahí participó mi hijo, hubo un estudio, un seguimiento durante meses para ver de qué manera la música les ayuda al cerebro, ¿no? Realmente a la inteligencia, a desarrollar todas esas habilidades dentro del sistema neuronal, ¿no? Entonces, está muy padre que los niños escuchen y sepan tocar un instrumento, además de que es una disciplina porque es un lenguaje completamente diferente, porque llevan solfeo. Mis hijos estudian ahí en el Conservatorio Nacional de Música, uno es percusionista, el otro es violinista, y es algo completamente diferente, es una disciplina. Ahorita tiene 15 años y está estudiando la licenciatura en esa área, pero llevan muchas materias, es un ambiente muy bonito y aparte es una música académica, o sea, no estamos hablando, no quiero discriminar, pero pues no estamos hablando de reggaetón y ese tipo de cosas. Es una música académica y que aparte yo se las recomiendo porque a los bebés les ayuda muchísimo. Pónganles Baby Einstein, aquí hay muchas personas que tienen bebés, ahí utilizan mucha música clásica con movimientos de figuras y de colores que les ayuda a la plasticidad del cerebro. Eso es todo, me emociona mucho. Ojalá les sirva. Qué padre, Gina. Pues es que pues ahorita que nos contaste
sobre tus hijos, pues creo que los músicos tienen algo que no tenemos los demás. Yo también había escuchado mucho sobre eso, que tocar un instrumento en una orquesta involucra todas tus funciones cerebrales, bueno, todas las funciones del cuerpo. Porque fíjense, una persona que está tocando con una orquesta algún instrumento pone en ejecución muchas cosas. Está leyendo la partitura, está moviendo los dedos, ¿no? Está tocando un instrumento y al mismo tiempo tiene que mantener el ritmo con los demás compañeros. Entonces, eso, claro que es estimulante para el cerebro. Y busquen, así como dice Gina, busquen algún documental o información, algún artículo que hable sobre neuroplasticidad. Es decir, se ha comprobado que las personas que pierden alguna función por enfermedad o por un infarto, hay infarto cerebral, pierden alguna función, se puede restablecer porque las neuronas vecinas empiezan a tomar las funciones de las que se perdieron. Eso es neuroplasticidad y la música está muy involucrada con eso. Aquí el artículo nos dice, es curioso que cuando falla el ritmo interno que nos gobierna, es decir, se pierde alguna función por un accidente, una enfermedad, lo que sea, dice, este puede estimularse y sincronizarse con un ritmo externo, o sea, con la música, siendo de gran ayuda en la neurorehabilitación motora, o sea, de los movimientos. Eso sería muy interesante, ¿no? Busquen. Yo he visto algunos documentales que hablan de eso y pues el cerebro tiene muchos secretos. Dice, un tema que me fascina, la neuroplasticidad cerebral, es infinita información. Sí, a ver si luego puedo traerles algún texto y lo compartimos, ¿va? O un documental. Seguramente en YouTube hay algún video o algo que o Gina, si nos quiere buscar algo que se pueda compartir aquí, que tenga que ver con algún tema que vemos, lo podríamos leer. Claro que sí. De hecho, ahorita digo, lo más real y cercano que tenemos ahorita en nuestros tiempos es el caso de Natalia Lafourcade. Ella cuando era pequeña creo que la golpeó un caballo en la cabeza, de hecho tiene por ahí una marca, y ella creo que perdió hasta el lenguaje. Y su mamá creó un método basado en música para poderle enseñar y realmente esa niña es música por donde la vea. Es un músico hecho y derecho, Natalia Lafourcade, pero todo fue a raíz de la enseñanza que le dio su madre y de toda esa rehabilitación que ella tuvo. Entonces, tiene usted razón con respecto a eso, es una, para terapias, para un montón de cosas, o sea, es algo inmenso, pero muy bonito. Y estaría padre que acercáramos a nuestros hijos a ese tipo de música y pues para encauzar otra vez esta sociedad, porque de verdad que estamos un poquito mal. Sí, tienes razón. Yo no sabía eso de Natalia Lafourcade. Qué interesante. Y ella pues ha ganado premios y es conocida internacionalmente. Sí me gustan varios de Natalia Lafourcade. Muy bien, pues dice por acá, Chay, es que el reggaetón ni siquiera debería ser denominado música. Pues no, porque no hace trabajar a tu cerebro. Si nada más tiene uno o dos acordes, eso no puede ser considerado música. Dice, amo a Natalia Lafourcade, dice Chay. Sí, a ver si conseguimos algún material. Bueno, también estaría bueno proponer alguna pieza musical. Les prometo que voy a investigar sobre autores o músicos principalmente de música barroca que se sabe que pues estimulan el cerebro de manera distinta. Se habla mucho, por ejemplo, de Vivaldi. Las 4 estaciones de Vivaldi sí te pueden poner en otro estado. Podremos hacer el experimento, ¿no? Leer mientras escuchas esa música y a ver si obtienes mejor resultado que no escuchando nada o escuchando otro tipo de música. Bueno, pues buen tema de la música y su relación con el aprendizaje, con el desarrollo. Pues sí, totalmente de acuerdo. Vamos ahora pues ya se nos está acabando el tiempo, pero este texto yo se los comparto porque es un buen ejemplo de texto argumentativo. Es decir, es alguien que nos quiere convencer de que aprender música es algo positivo. ¿Y cuáles son sus argumentos? O sea, ¿con qué defiende eso que dice? Pues dice que según diferentes estudios de universidades de prestigio, que dice, o sea, tú lo que digas lo tienes que fundamentar.
No es así como de que, pues, es la verdad porque se me ocurrió, ¿no? Sino que lo hemos visto en la publicidad o en comerciales, que cuando alguien trata de defender una idea, se basa en otra cosa. Según recientes estudios o según lo dicho por tal científico, y eso le da fuerza a tu argumento. Tiene un nombre, hay diferentes tipos de argumentos. Esto se llama argumento de autoridad. Cuando tú te basas en lo que dijo alguien más, alguien que es famoso o que tiene prestigio, y lo usas como argumento. Es un argumento de autoridad. Hay diferentes tipos de argumentos. Entonces, pues este texto está interesante y tiene todos los elementos. A ver, dicen por acá, en la clásica me gusta Vivaldi, dice Chay. Sí, hay que buscar. Se los voy a poner en el grupo. Les voy a mandar el enlace a pues, alguna pieza. Se habla mucho, por ejemplo, de Mozart. Hay algo que se llama el efecto Mozart, que fue muy popular en los años 80 y 90. Sacaron el experimento de una universidad, diseñó un experimento. Hizo con grupos de estudiantes, a unos les puso música popular, música conocida, a otros les puso música pues digamos, más culta, música barroca, y utilizaron a Mozart como ejemplo. Y entonces se vio que las personas que escuchaban Mozart obtuvieron mejores resultados en un examen de habilidad matemática. Y pues a partir de ahí empezó eso del efecto Mozart, que si escuchabas eso te hacía más inteligente. Pero no funciona así, no funciona así. Yo tengo un libro que se llama Los mitos de la ciencia, y ahí desmitifican eso. Dicen, el efecto Mozart es resultado de un truco publicitario. No funciona así. O sea, y ahí te lo explican por qué no. Pero bueno, vamos a dejarlo para el debate. Investíguenlo y lo comentamos la siguiente clase, ¿va? Se llama el efecto Mozart. ¿Es real? ¿No es real? ¿Qué sucede? ¿Qué más? ¿Cuál es el objetivo de un texto argumentativo? Expresar opiniones o rebatirlas con el fin de persuadir al receptor. La finalidad del autor puede ser probar o demostrar una idea. En este artículo que leímos, el autor nos quería convencer de que aprender música es algo bueno. Y nos explica por qué, ¿no? Dice que ayuda al cerebro y que los países más desarrollados son los que tienen mejor nivel en educación musical. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Piensen en los países más desarrollados, pues Alemania, Suecia, Finlandia, efecto Mozart, así se llama, Rafa, efecto Mozart. Ahorita se los pongo en el grupo. Y dice, refutar la contraria o bien persuadir o disuadir. Disuadir es lo contrario, ¿no? O sea, convencer a alguien de que no haga o no crea tal cosa. Al receptor sobre determinados comportamientos, hechos o ideas. O sea, aquí nosotros estuvimos hablando de que el reggaetón no aporta nada. Esa es como nuestra tesis, ¿no? Que hay que escuchar música de mejor calidad. Sí, Mozart, pero con Z. Mozart. Mozart. Ese músico fue muy famoso porque era un niño prodigio. Dicen que aprendió a tocar el piano a los 3 años. Hizo su primera composición a los 8 años. Y así. Bueno, pues vamos a dejarle hasta aquí porque ya nos estamos pasando del tiempo, pero me da mucho gusto que se interesan por estos temas, que nos compartan su opinión, que discutamos, porque a mí me parece que eso es una buena clase. No solo quedarse con el contenido, sino ver de qué manera lo puedo conectar con mi vida, ¿no? ¿Qué tiene que ver conmigo? Pues sí, todo el tiempo estamos argumentando, aunque no lo crean. Aunque yo no sepa qué es un argumento, todo el tiempo estamos argumentando, porque queremos defender o atacar algún punto de vista. Todos queremos que nos tomen en cuenta. Entonces tú vas a argumentar para que te crean, para que te crean, para que te tomen en cuenta, para que
respeten tu opinión. Entonces, todo el tiempo estamos argumentando, aunque no lo sepamos. Y hablando de textos, pues sí existen textos que luego se ve que son argumentativos. O sea que su intención es convencernos de algo, llevarnos a una postura específica. Bueno, pues listo. Ya concluimos la clase de hoy. Voy a detener la grabación. Ahí estamos. Y